Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. Hoy somos muchos, con lo cual, bueno, pues me presento porque quizá alguno de vosotros no me conozcáis, aunque yo creo que casi todos lo vais a saber, porque llevamos mucho tiempo haciendo webinars. Yo soy Maite Sáenz, directora de esta plataforma de información, innovación y conocimiento en gestión de recursos humanos. Y la sesión de hoy, pues tenía también yo muchas ganas de hacerla porque, bueno, después de un año complejo en el que todos nos tuvimos que poner en modo teletrabajo de la noche a la mañana y que tuvimos que además asumir una nueva legislación en materia de compensación de gastos, pues tenía yo ganas de ver cómo se estaba materializando en la negociación colectiva pues los acuerdos en esta materia, y ha llegado el día. Hoy lo vamos a ver de la mano del despacho Martínez Echevarría y Rivera. Tenemos a Juan Tomás Martínez Echevarría, bienvenido, a Gonzalo Blanco, también bienvenido, y a María Urgorri, como no, de Edenred, que ya somos, bueno, pues amigas incluso. Después de tanto webinar juntos y tanta colaboración, es un placer teneros y me preveo muchas preguntas, así es que yo os cedo la palabra directamente. Juan Tomás, la presentación Muy es bien. toda tuya y yo recojo las preguntas mientras tanto. Perfecto. Pues muy buenos días a todos. Como ya ha comentado Maite, bueno, soy Juan Tomás y junto con Gonzalo Blanco, socio del Departamento Laboral, vamos a hablar y tratar de resolver todas esas cuestiones que están derivando de la compensación de gastos por teletrabajo. Una vez más, agradecer al Observatorio de Recursos Humanos y en concreto a Maite por contar con nosotros en este webinar, y del mismo modo a Edenred y en concreto a María Urgorri por compartir este webinar y esta ponencia con nosotros. Como todos sabéis, la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 ha supuesto un reto para numerosas empresas desde el punto de vista de recursos humanos. Uno de los retos principales que se ha enfrentado a las empresas es la implantación de sistemas de teletrabajo o el trabajo a distancia. Entonces, esa experiencia que han tenido las empresas en un tiempo bien cercano, pero en un tiempo muy corto y con un margen de maniobra relativamente pequeño, lo que ha supuesto es que las empresas y los trabajadores hayan podido constatar las carencias que tenía la regulación laboral española respecto a este tema, respecto al teletrabajo. Entonces, en este sentido, nace el Real Decreto 28/2020 del 22 de septiembre, que lo que trata es de dar respuesta a todas esas carencias regulatorias. Entonces, el Real Decreto 28/2020 tiene por objeto aportar certeza a trabajadores y empresarios en relación con las normas que deben regir el trabajo a distancia. Hasta la aprobación de esta nueva norma, la regulación del trabajo era totalmente genérica, básica y no estaba puesta al día. De hecho, tanto empresarios como trabajadores eran recelosos a prestar trabajo a distancia, lo que conocemos por el teletrabajo. Prueba de ello es que el porcentaje de trabajo a distancia, de teletrabajo en España, el nivel es muy bajo en comparación con otros países europeos hasta la llegada del COVID-19. Perdona que no estoy pasando la presentación. Bueno, entonces, esta ley del teletrabajo, el de 28/2020, tiene un ámbito de aplicación, ya que no afecta a todo trabajador o a todo teletrabajador. Es decir, a toda persona que trabaja desde casa no le afecta esta nueva regulación, sino solamente a los trabajadores que en un periodo, así establece la norma, el texto, de 3 meses, trabajen un mínimo del 30% o un porcentaje equivalente. Entonces, lo que viene a decir, ¿qué pasa con esos trabajadores que se habían obligado a teletrabajar por causa de la pandemia? Pues si nos ceñimos a la norma, al texto estricto, a la literalidad, pues no sería aplicable. Tal y como regula el artículo 1.1, en tal caso se tendría que acudir al Estatuto de los Trabajadores, y esto resulta cuanto menos curioso, ¿no? Porque no tiene sentido que las personas que están teletrabajando desde casa por culpa de la pandemia regularmente en esta ocasión pues no se vean amparados por esta norma. La única forma en la que se ven amparados es por la disposición transitoria en cuanto a lo que supone esa compensación de gastos o todo ese instrumental necesario para poder desarrollar su trabajo. En ese caso, la norma sí prevé ese amparo a esos teletrabajadores. Entonces, ¿a quién afecta el Real Decreto? Pues no lo vamos a repetir otra vez, ¿no? Pero a esos teletrabajadores regulares que cumplan los estándares que estipula el texto, y lo que viene a ceñirse la norma es tratar, es decir, primero, que esos teletrabajadores son trabajadores totalmente normales, es decir, con los mismos derechos y deberes que cualquier persona, cualquier trabajador que preste servicios en una empresa. Pero sobre todo lo que quiere la norma establecer es los medios, equipos y herramientas que son necesarios para prestar esos servicios, y que la empresa será la obligada de compensarlos. Y de ahí esta webinar, ¿no? ¿Cómo debería compensar la empresa esos gastos? Entonces,
Sí es verdad que la regulación por teletrabajo, a pesar de que ahora nos encontramos a partir del 22 de septiembre con el Real Decreto 28/2020, había empresas que anteriormente pues ya la estaban regulando mediante convenios colectivos. Esa vigencia de los convenios colectivos se prevé que dure hasta, si en el caso muchas veces en los convenios colectivos se negocia una temporalidad, ya puede ser un año, en el caso de que no se prevea, pues incluso puede ser de un máximo hasta 3. Y el Real Decreto también es íntegramente aplicable a estas relaciones de trabajo vigentes y que ya estuvieran reguladas. Pero sí es verdad que el Real Decreto no puede compensar o absorber esos convenios colectivos o esos acuerdos colectivos que ya estaban en vigor. Entonces, los aspectos que tenemos que, ya pasando a un proyecto de la Ley de Trabajo a Distancia que entra en vigor, bueno, que se aprobó el proyecto de ley el mes pasado en el Congreso y no hace más que confirmar que el empleo a distancia ha venido para quedarse. Antes de la pandemia, tan solo el 15% de las empresas españolas trabajaban en remoto, mientras que en el segundo semestre de 2020 un 43%. Sí es verdad que nos hemos visto obligados a implantar el teletrabajo a causa del COVID-19, pero ya es una realidad que las empresas van a ir implantando y que sobre todo el trabajador va a ir demandando. Entonces, esta nueva normativa cuenta con la validación de los sindicatos y de la patronal, lo que supone como pues una mejora con respecto a la regulación precedente y aporta un plus de legitimidad. Este proyecto de ley, en comparación con el Real Decreto 28, pues tiene unos cambios mínimos y lo que viene es a asentar la norma y establecer los principios básicos de toda regulación, de todo trabajo a distancia. Una vez ya hemos expuesto los antecedentes del teletrabajo en España y del Real Decreto 28/2020, así como su ámbito de aplicación y cuáles son los principios básicos para poder ser considerado un teletrabajador regular, vamos ya a lo que viene siendo, no el problema, pero sí el futuro de muchas controversias, la causa de mucha litigiosidad que probablemente haya en el futuro. Es decir, ¿cómo se va a compensar esos gastos derivados del teletrabajo? Uno de los puntos más problemáticos en la modalidad de trabajo a distancia es la regulación de la compensación de gastos que pueda ocasionar esta modalidad de teletrabajo. La norma parte de que deberá ser sufragado o compensado por la empresa y no podrá suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos relacionados con equipos, herramientas y medios vinculados a su desarrollo. Es decir, al trabajador no le puede costar dinero prestar servicios desde su domicilio, sino que sí tiene que ser la empresa la que compense todos esos gastos. Pero ¿cuáles son todos esos gastos? Dicha regulación legal vuelve a remitir al convenio colectivo o al acuerdo de empresa y a la representación legal de las personas trabajadoras para establecer el mecanismo para la determinación y la compensación o abono de los gastos. Lo que conlleva este aspecto tan fundamental una nueva incomprensión, ya que no es la norma la que establece cuáles son las herramientas básicas ni los gastos o hasta qué máximo o qué mínimo tiene que sufragar la empresa, sino que lo deja al ámbito de las partes, ya sea por convenio colectivo o por acuerdo individual. Hay que prestar suma atención al contenido mínimo exigido en el acuerdo de trabajo a distancia sobre la enumeración de los gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar servicios a distancia, así como la forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma que debe realizarla. Se corresponderá, es decir, tiene que existir una previsión recogida en el convenio colectivo de aplicación. Una dificultad añadida será la diferenciación de los posibles usos personales y los usos profesionales, así como la identificación y precisión de qué elementos concretos pueden integrarse en estos conceptos. Cuando hablamos de gastos derivados de teletrabajo, hacemos referencia a gastos que la empresa tiene que abonar al empleado que se acogen a esta modalidad de teletrabajo. Es decir, una compensación económica como parte de gastos que se generan a trabajar desde casa y no en la oficina. Entonces, para evitar que esos, es decir, desde el punto de vista del teletrabajador, para evitar que los gastos y costes puedan recaer, esos costes extras de trabajar en casa, recaigan en el bolsillo del asalariado, debe calcularse los gastos y la empresa debe asumirlos. Debido a que las cantidades son variables y dependen del puesto de empleo, es imprescindible estudiar cada caso. De ahí la casuística y por eso cada acuerdo colectivo y cada acuerdo individual será totalmente diferente o por lo tanto no muy similar, porque la casuística de cada empleado, pero ahí también tiene que ser la empresa la que sea capaz de hacer una regulación genérica y no individual, porque si no entraríamos en el problema diario y al final surgirían problemas derivados que no tendrían nada que ver con el teletrabajo. Es decir, es recomendable que el trabajador negocie ese plus de teletrabajo, pero a su vez es recomendable que la empresa sea capaz de estipular los costes mínimos de cada trabajador. Muchas veces se utiliza una calculadora de gastos de teletrabajo
que lo que viene es a las derivadas de los gastos de luz, gasto de teléfono, gasto de internet, gasto de comida en algunos supuestos, gastos de gas, gasto de aire acondicionado y los gastos de pues, a lo mejor licencias de pago climática, pues deben entrar en ese plus de teletrabajo que debe ser el trabajador, por una parte, ponga encima de la mesa y la empresa deba conocerlos y a su vez ahí llegar a un acuerdo que es el acuerdo individual. Eso en cuanto a los gastos del teletrabajo que ya desarrollará con mayor profundidad Gonzalo Blanco. Yo quería poner también encima de la mesa algunas sentencias recientes que están surgiendo a raíz del teletrabajo y a raíz de esos gastos derivados del teletrabajo. Como todos sabemos, hay muchas empresas que deciden compensar o por lo menos a través de tickets restaurantes dar una ayuda económica a sus empleados cuando en los días de trabajo efectivo, obviamente, y cuando pues la jornada coincida con la hora de la comida. Hay una sentencia reciente de la Audiencia Nacional de diciembre del 2020 en la cual una empresa decide unilateralmente pues quitar ese ticket restaurante que ya venían beneficiándose los trabajadores, pues por eso, porque los trabajadores estaban prestando servicios desde su casa, pues la empresa entiende que esa compensación ya no es necesaria y pues bien, pues debe pues que unilateralmente lo quita. Lo que sí, en este sentido, lo que entiende la Sala de la Audiencia Nacional es que los tickets comida son un beneficio social que disfrutan los trabajadores en los días laborales y que no se perciben ni en vacaciones ni en aquellas jornadas que no se trabaja efectivamente. Por ejemplo, en las ausencias pagadas o las bajas laborales o la prestación de servicios en el extranjero. Consecuencia de eso es que los trabajadores tienen derecho a percibir esos tickets de restaurante por cada día efectivamente trabajado, con independencia de que el trabajo se desempeñe presencialmente en el centro de trabajo habitual o mediante teletrabajo en su domicilio. De hecho, si la empresa hubiese querido, o si hubiese querido no, si hubiese utilizado otros mecanismos legales para quitar esos tickets restaurantes, los tenía. Lo podía haber hecho perfectamente entre acuerdos entre trabajador y empresario, a través de un procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo o a través de una neutralización de compensación y absorción, o si no, por último, pues esa cláusula rebus sic stantibus, es decir, a través de la citada cláusula que todos conocemos de modificar o suprimir por encontrar una serie de acontecimientos o circunstancias no esperadas. A su vez, existe también otra sentencia ya de este año de 2021, del 30 de abril, en la cual pues un sindicato decide demandar a la empresa por eliminar ese plus de transporte. Aquí entiende, es decir, el sindicato lo que entendía es que ese plus de transporte también era un plus de nocturnidad maquillado que también beneficiaba a los trabajadores que prestaban servicios por la noche, y lo que entiende la Sala es que no, que aquí CGT lo que ha es malinterpretado un complemento del trabajo, un complemento del trabajo, y que ese plus de transporte pues en sí no tiene ningún sentido, ya que el trabajador al prestar servicios desde casa pues no tiene derecho a percibirlo. De hecho, CGT en ese caso podría haber rayado la temeridad y de hecho la sentencia fue desestimada, digo, la demanda debía ser desestimada de plano, pero bueno, la Sala prefirió valorar el asunto debido, yo creo, también a su actualidad, y que va a haber muchos pluses que a futuro van a dejar de existir o van a ser compensados, o va a haber una bolsa de gastos quizás, ¿no? Y ya por último exponer una última sentencia que me ha resultado bastante llamativa, que es de la Audiencia Nacional de 25 de mayo de 2021, en la cual una empresa decide enviar a la plantilla decide enviar un email a la plantilla pues ofreciendo las condiciones para el teletrabajo y que la empresa le obligaba a cumplirlas. Entonces, lo que viene a decir el correo en sí, ¿no? y os lo cito, es: desde el Departamento de Recursos Humanos queremos transmitir que ante posibles casos de exposición al coronavirus, la empresa pondrá a disposición de los empleados la posibilidad de prestar sus servicios en modalidad de teletrabajo, solo en aquellas campañas, servicios o departamentos donde pueda ser posible. Y continúa diciendo: y la empresa retribuirá al empleado con €1 por hora, como €1 hora como plus adicional durante las horas que el trabajador preste servicios desde casa. En este sentido, lo que hace el sindicato, esta vez, una vez más, CGT, vuelve a demandar y este correo pues queda ya totalmente fijado como un acuerdo de teletrabajo entre la empresa y los trabajadores. Por eso hay que tener mucho cuidado muchas veces con los correos y esa obligatoriedad o esas cláusulas obligatorias para el teletrabajo. Hay muy pocos convenios que regulen el teletrabajo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 28/2020 de trabajo a distancia, y es preferible ser prudentes a la hora de, en este caso, por ejemplo, la empresa, de establecer la compensación de gastos. Algunos convenios, por ejemplo, del sector de grandes almacenes, establecen una compensación de gastos de €25 brutos mensuales por cada mes
en el que efectivamente se trabaja a distancia. Y si el convenio en su día regula una compensación inferior y a la que la empresa ha venido pagando a su empleado, pues eso también se verá que esa compensación, al ser el convenio que se estipula menor y la compensación que se venía pagando era mayor, pues quedará fijada como una condición más beneficiosa y, por lo tanto, la empresa tendrá la obligación de abonarla. Por eso hay que tener mucho cuidado muchas veces con esos intentos de acuerdos o intentos de negociación colectiva en la que la empresa estipula unos precios mayores a los que están estableciendo otros convenios y muchas veces pues quedan fijados sin la empresa realmente tener esa voluntariedad. En este sentido, cedo la palabra a Gonzalo Blanco, el que va a continuar con la compensación de gastos de teletrabajo y exponiendo pues su controversia. Un segundito. Cambio esto. Buenos días a todos. ¿Se ve bien ya la presentación, creo yo? ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, pues vamos, yo creo que ya después del análisis correctísimo que ha hecho Juan Tomás, desde el punto de vista bueno, pues, tanto la normativa del Real Decreto 28 como lo que hemos encontrado similitudes y algún desarrollo en el nuevo proyecto de ley, yo voy a entrar a analizar, casi a exponer los casos concretos de que en negociación colectiva ya se han publicado, además muy recientemente, es decir, diciembre del año 2020, febrero del año 2021, marzo del año 2021, mayo del año 2021 y una recentísima, un convenio reciente de hace 10 días, del 11 de junio del año 2021, ¿vale? Respecto a cómo se está regulando en negociación colectiva todo lo que es el teletrabajo y, sobre todo en este caso, lo que es la compensación de los gastos derivados del teletrabajo, que, como bien ha dicho Juan Tomás, es la empresa quien debe asumir esos costes y en ningún caso deben ser asumidos o deben ser asignados ni parcial ni totalmente al trabajador. Bien, pues estos convenios colectivos, el de cajas y entidades financieras de ahorro es el de diciembre de 2020, el de Vodafone es el de febrero del año 2021, el de banca es el de marzo de 2021, el de la financiera Corte Inglés es el de 6 de mayo de 2021 y, por último, el de grandes almacenes es el que se ha publicado recientemente el 11 de junio del año 2021. Vale. Analizando el artículo y analizando lo que es la regulación y la previsión en estos convenios colectivos respecto a la compensación de los gastos, casi nos hemos dado cuenta y hemos identificado que, pues bueno, o una de dos, o quien por parte de la empresa ha negociado estos convenios colectivos ha sido el mismo despacho, el mismo abogado, o que hay muchos elementos en común en todos ellos. Bueno, primero es una regulación muy genérica de lo que es el teletrabajo. Evidentemente, hacen referencia al carácter voluntario, hacen referencia a que debe ser un documento, debe recogerse mediante un documento no escrito, el famoso acuerdo individual de trabajo a distancia, o lo que nosotros también denominamos el ATD, acuerdo de trabajo a distancia. Se establece el carácter reversible de este acuerdo, carácter reversible tanto para empresa como para trabajador. Sí hemos visto que cuando el carácter reversible es, debe haber un periodo de previsión, una antelación suficiente a la vuelta o bien del trabajo a distancia al trabajo presencial, mínimo lo que hemos visto como elemento común que son 30 días. 30 días. No obstante, en cada uno de los convenios colectivos hemos visto que más o menos el trabajo a distancia se regula incluso con carácter más allá del 30% que establece el Real Decreto 28 y el proyecto. Es decir, en algunos casos habla del 40%, en otros casos habla del 50%, y aquí lo somete un poco a la autonomía de la voluntad de las partes, ¿no? de los sujetos, en ese caso sujetos colectivos, empresario y representación legal de los trabajadores, sindicatos o bueno, las figuras de los comités de empresa, etcétera. ¿Vale? No obstante,
Sí consideramos importante, y además dentro del proyecto lo hemos identificado en algunas de las enmiendas de los grupos parlamentarios, sobre todo el de Ciudadanos y el Grupo Popular, donde se dice que, bien, es correcto que todo lo que es la compensación de gastos y el teletrabajo se remita a la negociación colectiva, pero también es muy importante el acuerdo individual de trabajo a distancia y cómo quede regulado ese acuerdo individual, las condiciones entre el propio empresario y el trabajador individualmente considerado. ¿Qué estamos viendo en la práctica? Por lo menos nosotros aquí en el despacho. Los acuerdos individuales de trabajo a distancia son prácticamente una reproducción al 99,99% de lo que luego, bien mediante acuerdos de empresa o bien en la negociación colectiva, porque ahora mismo es verdad que, como estamos viendo, hemos sacado 5 casos de convenios colectivos que ya regulan el teletrabajo, pero la gran mayoría de las empresas lo que está haciendo a fecha de hoy, y lo seguirá haciendo hasta el 23 de septiembre, que es el año que tienen muchos de las empresas para no solamente adaptar todo lo que es la regulación del trabajo a distancia que ya tuvieran, sino en el caso que no la tuvieran, ese año que da el propio Real Decreto 28 para que todas las empresas lo que es el trabajo a distancia, el teletrabajo, esté regulado por el propio Real Decreto 28. Lo que está es que, de alguna manera, la regulación del acuerdo individual es prácticamente idéntica a lo que luego, mediante acuerdo de empresa o la negociación colectiva, se ha reflejado en la misma, ¿vale? ¿Qué establece además por parte de estos 5 convenios colectivos? Pues que es el empresario, en todo caso, quien debe de hacer una dotación, es decir, hacer una disposición a favor del trabajador de todos los medios, equipos y herramientas que sean necesarios para el desarrollo de la actividad profesional del trabajador o de la persona que trabajará en la modalidad de teletrabajo. ¿Y qué conceptos y herramientas hemos visto que son un denominador común en todos estos convenios colectivos? Pues bueno, pues la dotación o la puesta a disposición, en ese caso es un ordenador, una tablet, un Smart PC, un teléfono móvil, y aquí ya entramos con el tema de los suministros, con línea y datos. En muchos de estos convenios colectivos se habla de datos ilimitados, incluso facilitando esta conexión, con telefonía móvil, wifi, etcétera, etcétera, con descuentos de hasta el 50% de conectividad fija, ¿vale? La silla ergonómica y otros elementos o medios más físicos, como es una silla, pues una mesa, etcétera, etcétera, sí se establece también un elemento común que deben ser a solicitud del trabajador. Es decir, entendemos que es en el caso de que el trabajador no disponga de una silla adecuada, una mesa adecuada para teletrabajar en su propio domicilio, o el lugar donde haya elegido prestar servicios a distancia. Recordar que el propio Real Decreto 28 y el proyecto de ley se establece que el lugar puede ser el domicilio habitual del trabajador o puede ser otro lugar adecuado para llevar a cabo esa modalidad de teletrabajo. No tiene por qué ser siempre el domicilio del trabajador. Bien, luego hay otros conceptos que nosotros hemos identificado o denominado como secundarios, que sería el teclado, el ratón, la pantalla, ¿vale? Y otros conceptos que hablan de gastos adicionales que entran dentro de esa disponibilidad o esa facilidad para que todos estos medios y todos estos equipos sean posibles, es decir, en la práctica se puedan llevar a cabo. ¿Y qué estamos hablando? Pues estamos hablando de suministro eléctrico, aire acondicionado, incluso diferentes suministros de las empresas suministradoras, agua, luz, etcétera, etcétera, ¿vale? Si se han de incluir o no se han de incluir dentro de esa compensación. Ahora veremos cuáles han sido las diferentes fórmulas y cómo se han ido separando, además, dentro de lo que es estos conceptos de medios, equipos y herramientas, ¿vale? Las fórmulas que hemos encontrado, que se han utilizado en estos 5 convenios y lo que nosotros también conocemos de la práctica con empresas clientes que se han firmado acuerdos de empresa o los propios acuerdos individuales de trabajo a distancia de los ATD, pues hay una primera compensación de gastos que estaríamos hablando de estos medios básicos, es decir, el ordenador, la tablet, el smart, el PC, un teléfono móvil, o, por ejemplo, la silla ergonómica, etcétera, etcétera, que el propio trabajador puede solicitar.
En estos casos, lo que estamos viendo es que la compensación de esos gastos es una compensación a tanto alzado que realiza la empresa de una sola vez. El coste de esa dotación estamos viendo que oscila entre los 120, 130, 150 euros. Vuelvo a repetir, a tanto alzado. Evidentemente, esta cantidad a tanto alzado requiere que una vez que el trabajador adquiera esos medios, esos equipos, justifique el coste, ¿vale? En una segunda parte estamos viendo cómo hay otros gastos también, como puede ser el teclado, el ratón, la pantalla, etcétera, etcétera, que también se están compensando a tanto alzado, que también se están compensando a tanto alzado. Y lo mismo, exactamente igual. Pueden ser facilitados directamente por la empresa o pueden ser adquiridos por el trabajador, que deberá justificar debidamente el gasto en el cual ha incurrido y, en este caso, ajustarse a esos 130 euros, que es la compensación de la empresa, y si el gasto es superior, pues en ese caso iría a cuenta del bolsillo del trabajador. Bien, y luego está una tercera parte, o una tercera variable que hemos encontrado respecto a la compensación de gastos, y es la que hace referencia a lo que es la propia compensación del trabajo a distancia. Es decir, ya hemos compensado los medios, los equipos, las herramientas, y ahora vamos a regular en los convenios, en los acuerdos de empresa, cuál es en sí la compensación que se incluye como gasto, pero también se incluye dentro de que es la compensación por la prestación del servicio de la modalidad de trabajo. Y en ese caso, lo que hemos visto es que las empresas están optando por cantidades mensuales o cantidades incluso diarias. Cantidades incluso diarias. Son cantidades mensuales que oscilan entre los 23 a los 55 euros o cantidades diarias que oscilan entre los 2,5 euros diarios o 3,5 euros diarios. Pero esto es importante. Y aquí, además, expresamente lo recogen muchos de estos convenios colectivos y muchos de los acuerdos de empresa que nosotros hemos participado. Se establece que esa compensación diaria o ese importe mensual siempre será por día de prestación efectivo de trabajo en modalidad de trabajo a distancia. Es decir, y ojo, también teniendo en cuenta en muchos casos que los acuerdos individuales de trabajo a distancia no contemplan que el trabajo a distancia sea un trabajo al 100%, sino que compagina, establece una fórmula mixta, híbrida, entre lo que es trabajo a distancia y trabajo presencial. En esos casos, muchas veces lo que regulan estos convenios colectivos, en otros no se especifica, se habla simplemente de 55 euros mensuales y punto. Pero en otros convenios colectivos sí que se está especificando que esta compensación del trabajo a distancia es por día efectivo de trabajo en modalidad de trabajo a distancia y en la parte proporcional, fijaros, en la parte proporcional, si es una cantidad mensual, en la cual el trabajador esté prestando servicios en la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia, ¿vale? O sea que hay que hacer ese doble filtro. Por una parte, una compensación, si es diaria, es por día de trabajo efectivamente realizado, y si es mensual, lo que hay que establecer es la proporción en el caso de que en los acuerdos individuales se establezca que con el trabajador que la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo no es al 100%, sino que es una cuantía o es una parte proporcional de un 30, un 40, un 50% o el que sea, 60, 70, de lo que es en su totalidad el tiempo de trabajo efectivo de ese trabajador al mes que está prestando su servicio en esa modalidad de teletrabajo. Bien. A ver, por lo tanto, hemos visto que a pesar de que hay un esquema, un elemento, un esqueleto muy común a estos convenios colectivos que han ido regulando todo lo que es la compensación de los gastos del trabajo a distancia, no existe una única fórmula y podrían haber pues miles de fórmulas o variadas, variadas. Yo vuelvo a repetir que a pesar de que el artículo 11 y 12 del Real Decreto 28 y el proyecto exactamente igual establece que ha de ser la negociación colectiva quien regule con carácter expreso lo que es la compensación de los gastos, yo creo que en la práctica nos vamos a encontrar que va a ser más factible
que esa compensación de gastos se articule dentro del acuerdo individual del trabajo a distancia y se articule con cada trabajador. Eso no quiere decir que haya una disparidad de compensación de gastos, pero a lo mejor sí se está haciendo una disparidad o se establecen diferentes compensaciones de gastos dependiendo incluso del porcentaje de jornada que se trabaje a distancia o incluso de los puestos de trabajo en los cuales se requiera o se determine o se acuerde el trabajo a distancia. Ahí vamos a poder ver, yo creo que un abanico en el cual a lo mejor la compensación de gastos es diferente atendiendo al grupo profesional, atendiendo a las funciones, atendiendo a la responsabilidad que el trabajador asume dentro de esa modalidad de trabajo a distancia. ¿De acuerdo? Luego nos ha surgido a nosotros un interrogante que a lo mejor María, la siguiente ponente, nos puede especificar. Desde el punto de vista de si la compensación del gasto por la modalidad de trabajo a distancia supone o pudiera conllevar la consideración de retribución en especie, ¿vale? En aquellos casos en que, por ejemplo, como he comentado antes, se establezca una compensación mensual de 130 euros, por ejemplo, se establezca una compensación a tanto alzado por parte de la empresa de cara a la dotación de esos medios, herramientas y equipos de 130 euros y el trabajador incurra en unos gastos o una adquisición de esos materiales por encima de ese importe. Eso se puede llegar a entender que es rendimiento sí, retribución en especie, o en aquellos casos en que a lo mejor el gasto, por ejemplo, de esos 55 euros, esa compensación del gasto de 55 euros mensuales, pues puede ser incluso inferior a la cantidad de que el trabajador, mediante su factura con la compañía telefónica o de telecomunicaciones correspondiente, esté incurriendo por tener su acceso a Internet o su wifi dentro de su casa, que a lo mejor es inferior. En esos casos en que la compensación de gastos es superior, la duda que nos puede surgir y la duda que, oye, pues el día de mañana incluso Hacienda pueda establecer cuáles son los criterios, es si eso se va a determinar o va a constituir una retribución en especie y se ha de cuantificar y a lo mejor incluso hasta llegar a producirse esta cotización, ¿vale? De momento, yo creo que es pronto. Ya sabemos un poco cuál es la tendencia por parte de la Seguridad Social desde el año 2013 de incluir dentro de las reglas de cotización todos aquellos elementos y todas aquellas compensaciones que, salvo que se diga lo contrario, no han de estar o no han de incluirse en la base de cotización y, por lo tanto, es todos, salvo que los que expresamente salgan o se excluyan. Pero bueno, eso ya el tiempo nos lo dirá diciendo. Por lo tanto, ya para finalizar la ponencia, yo luego, si alguno de los que forman parte o que están oyentes de esta webinar, participantes, quisiera algún dato más concreto de la regulación de estos convenios colectivos, también por tiempo no me puedo dedicar a cada uno de ellos. Pero vuelvo a repetir que establecen una estructura muy básica, pero además, por lo general, lo que hemos visto es que es muy similar, muy similar. Vale, pues, ¿cuáles son las conclusiones? Lo que acabo de decir. Es decir, los convenios colectivos lo que regulan respecto, haciendo remisión además al artículo 11 y 12 del Real Decreto 28, es decir, a lo que es pura y directamente compensación de gastos, es una regulación muy general, sin establecer o entrar en aspectos más concretos que yo creo que es ahí donde, y es lo que he manifestado y defiendo, ahí es donde va a entrar más en juego el acuerdo individual del trabajo a distancia entre trabajador o persona trabajadora y empresa. Vale, muchos de esos gastos sí, evidentemente, cubren los gastos de suministros, luz, agua, wifi, aire acondicionado, etcétera, etcétera, ¿vale? En otros casos, lo que hemos encontrado como norma más común es la fijación de una cuota mensual o diaria, ¿vale? En algunos casos se exige, en otros no, pero en algunos casos sí se exige por la negociación colectiva y por la empresa que se justifiquen el gasto mediante las facturas correspondientes en los que incurra el trabajador por el mantenimiento de esos suministros, por ejemplo. Y luego lo que llevo reiterando desde hace un tiempo, es decir, serán los acuerdos individuales los que regulen con más concreción o de una forma mucho más específica qué conceptos de esos gastos, de esa actuación de medios, equipos y herramientas para facilitar el trabajo a distancia, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, serán los que incurra el empresario. Y bueno, pues a partir de aquí también cedo hasta aquí.
aquí yo creo que el tiempo tampoco nos da para mucho más. Luego, si queréis, en el turno de preguntas, todas aquellas dudas que tengáis, pues intentaremos dar resolución. Y a partir de aquí yo cedo la palabra a mi compañera, la otra ponente, María, en este caso. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Gonzalo. Maite, no he podido, perdóname que teníamos ahí un pequeño problema con mi presentación, no he podido descargármela. No sé si me oís bien. ¿Me oís? Sí, se te escucha perfectamente. Sí. Perfecto. Bueno, pues si no, no proyectamos presentación y sin ningún problema os voy comentando un poco, bueno, mi opinión. De verdad agradeceros. Lo único, María, sí. Estamos viendo tu escritorio y parte de tu correo. Entonces, mejor. No, y además ni es mío, o sea que. Ya está. Perdonadme porque además no es mío. Mira, ya está, te lo he quitado yo. Vale, genial. Porque además, disculparme por eso el problema que lo estoy haciendo desde otro ordenador. Bueno, en fin, pues lo hacemos sin presentación. Simplemente, bueno, agradeceros la oportunidad de participar en este webinar. Me parece súper interesante, además, la visión de, por supuesto, abogados laboralistas, como son Gonzalo y Juan Tomás. Sí que es importante, bueno, cómo nosotros como proveedores de servicios de productos con exenciones fiscales o servicios o beneficios sociales que las empresas tienen implantados para sus trabajadores, cómo nos hemos estado adaptando también a esta nueva realidad. Porque evidentemente todo se ha acelerado por la pandemia. Nosotros ya como empresa nos estábamos adaptando con esa digitalización, pero por supuesto se ha acelerado y a marchas forzadas. Me he ido apuntando cositas que han comentado tanto Juan Tomás como Gonzalo, que ahora entramos, pero sí que es verdad que las áreas de compensación han tenido muchísima importancia, una relevancia, pero todavía más ahora, especialmente en estos tiempos que corren. Habían dicho algo. No pasa nada. Habían dicho algo súper importante, que es la individualización. Por supuesto, esto tiene que venir recogido en el convenio o en los acuerdos colectivos, pero creemos que es fundamental, como especificaba Gonzalo, esa individualización. Nosotros lo que hacemos, como cualquier proveedor, es escuchar a las empresas, ver qué necesidades tienen sus trabajadores y, por supuesto, ir adaptando y personalizando esos beneficios sociales o esa compensación. Importante, una transformación digital. Nos hemos visto que esa descentralización de los trabajadores y el tener que estar cada uno en sus domicilios ya no vale el, por supuesto, café para todos y en formatos en los que las empresas se vuelvan locas para entregar esos beneficios. Comentabais antes, además, tan controvertido el ticket restaurant. El ticket restaurant, o bien dado como un beneficio social o bien dado como una compensación flexible, no se puede eliminar. A día de hoy, como habéis comentado y habéis dado todo tipo de datos de las sentencias, que algunas empresas de forma unilateral decidieron eliminar ese beneficio y evidentemente pues la sentencia fue a favor tanto fue a favor de los trabajadores, porque tienen además, por supuesto, estés trabajando o en oficina, tienes los mismos derechos que el resto de trabajadores. Entonces, no puede de forma unilateral la empresa eliminar esos beneficios. Lo que sí es transformarlos. Vamos a ver, nosotros además, como desde la parte de Enred, nos estamos digitalizando 100%, eliminamos el formato papel, lanzamos, además de las tarjetas que teníamos para poder hacer uso tanto en restaurantes como comida a domicilio, porque ahora que no se me olvide comentar que se adaptó la ley de IRPF y en la que especifica absolutamente, perdonad que tengo aquí mi chuleta, en el artículo 43.3 de la ley de IRPF, por supuesto, es que el servicio da igual donde se preste, en el propio local del establecimiento de hostelería, fuera de este, previa recogida por el empleado o mediante su entrega a domicilio o puesto de trabajo y demás. Por supuesto, tiene exención fiscal, como sabéis son 11 euros diarios. Hablabais también de la compensación, efectivamente, por día trabajado. Y Edenred también y todas las empresas del sector nos hemos ido adaptando. Estábamos muy acostumbrados a ir al restaurante, el menú del mediodía, pero sí que hemos hecho distintos acuerdos con comida a domicilio. Y además, también importante, hemos desarrollado nosotros una plataforma para poder pedir comida a través de una aplicación de My Edenred, como siempre además,
creemos y hacemos hincapié que hay que escuchar al empleado, hay que individualizar, que tenga todo el poder a través de un clic, a través de su móvil. Por lo que comentamos, esa descentralización y que ayude con todos los medios tecnológicos que tengan los proveedores a disposición. Importante también, la ley hace mención especial, además, a los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos. Lo ha comentado Gonzalo, además es una de las, lo habéis dividido por básico, todo el tema de PCs, pantallas y demás. Lo que ha hecho Edenred también, aparte de sus productos, perdonadme que sin presentación es un poco complicado, pero bueno, aparte de los productos que nosotros podemos incluir dentro del marco de la retribución flexible y, como decíamos, para que se adapte a las necesidades de cada uno de esos empleados, tenemos evidentemente el ticket restaurante, el ticket guardería, el ticket transporte. Evidentemente, si estamos en un 100% de teletrabajo, no aplicaría, porque como sabéis, la exención fiscal del ticket de transporte es para cubrir el desplazamiento de casa al trabajo. Es raro también que un trabajador esté al 100% en su domicilio, pero bueno, si es así, evidentemente no aplicaría, pero si no es la totalidad de teletrabajo, sí, porque al fin y al cabo necesitamos comprarnos los billetes individuales o los abonos o, bueno, lo que compense. Eso cada uno tendrá que hacerlo por su porcentaje de teletrabajo. Pero lo más importante para mí es que ahora Edenred también nos estamos adaptando a eso, como os decíamos. Primero es escuchar qué necesidades tiene la empresa, qué necesidades tiene ese trabajador. Y nosotros lanzamos un producto totalmente versátil, adaptable y demás. Lo que era en su momento, y además Gonzalo apuntaba también, que si se considera retribución en especie. Pues nosotros tenemos un producto que era la tarjeta regalo de toda la vida, que se podía utilizar para compensar, bueno, para dar algún tipo de gratificación, Navidad, de departamentos comerciales y demás. Nosotros adaptamos esa tarjeta, ya no se llama tarjeta regalo, sino le llamamos tarjeta selección, porque efectivamente podemos individualizarla en función de las necesidades de cada compañía. Nosotros es una Mastercard que podemos hacer una red abierta y que la empresa pueda seleccionar los distintos sectores a los que quiere ofrecer ese beneficio a los empleados. Puede ser adaptarnos a una tarjeta ergonómica y abrimos sectores para que puedan comprarse sillas, pues mesas, un poquito para adaptarse a esas necesidades. O bien, pues, si queremos centrarnos en el tema psicosocial, tema farmacéutico, tema médico, pues creo que los proveedores también estamos para ayudar a las empresas en esa forma de retribuir, para adaptar y lanzar productos que, aunque efectivamente hasta que no haya nuevas noticias, todo cotiza y tributa, es evidente, no hay exención, nos adaptamos a las compañías. Y poco más. Sí que también es cierto que nosotros fomentamos de verdad que no se elimine y que se ponga dentro de ese marco de retribución el tema del ticket restaurante, porque además creemos hay que contribuir a la recuperación del sector hostelero y de momento además estos productos siguen teniendo exenciones, independientemente del resto que hablamos, de tarjeta ergonómica, psicosocial y demás. Los productos dentro del marco de una retribución flexible, como pueden ser guardería, comida, salud, formación, no hay que dejarlos de lado, sobre todo porque sí que tenemos ventajas fiscales para el trabajador. Maite, no sé si... Pues sí, perfecto. Un ejercicio de concisión por las tres partes y se agradece porque hay bastantes preguntas, como ya augurábamos antes de iniciar. Vamos con la primera. Para Juan Tomás y para Gonzalo. ¿Qué ocurre si no existe un acuerdo sobre la compensación? Si no existe, vamos a ver, ¿qué ocurre? No se llega a un acuerdo. Vale, vamos a ver. Por eso el Real Decreto 28 establece que la compensación debe ser, en todo caso, a satisfacer o a compensar por parte de la empresa, y establece que será en acción colectiva. Es decir, si en el acuerdo individual firmado o suscrito entre el trabajador o la persona trabajadora y la empresa no se regula todo lo relativo a la compensación de los gastos derivados de la modalidad del teletrabajo, de la prestación de servicios en modalidad de trabajo a distancia, habrá que remitirse a la acción colectiva. ¿Qué puede ocurrir?
puede ocurrir que hasta que el convenio colectivo que sea de aplicación no se actualice, no se renueve, no se negocie uno nuevo, no contemple nada en relación a la compensación de los gastos derivados del teletrabajo. Eso es un poco la laguna que podemos ver. A ver, con el tiempo acaban todos los convenios colectivos regulándolo, pero sí que puede haber ahí un pequeño gap o un lapsus de tiempo temporal en el cual no exista esa regulación. De ahí, yo he insistido ante el representante en la importancia de que sea el acuerdo individual suscrito entre el trabajador y la empresa quien regule todo el tema de la dotación de los medios, herramientas, equipos y la compensación de los gastos derivados de la prestación de servicios en modalidad de trabajo. Pregunta de David. En algunos de los convenios mencionados no se establece ninguna cuantía mensual para sufragar, por ejemplo, los suministros. ¿Podrían impugnar el acuerdo con el comité? ¿Tendrían muchas posibilidades de éxito esta impugnación? Porque no se incluye la parte derivada de los suministros, ¿no? Ajá, sí. A ver, yo no lo sé. A ver, esto es preciso tengas los grandes, ¿no? Como se suele decir. Entiendo que si lo que se establece, como he dicho, se establecen dos tipos de compensaciones, una compensación a tanto alzada y luego una compensación individual, o una compensación más específica. La compensación a tanto alzado, pues es una cantidad que se paga una sola vez por parte de la empresa y sirve para facilitar la dotación de esos medios que tiene que poner a disposición del trabajador que va a realizar o va a pasar a prestar servicios en modalidad de trabajo y en el porcentaje que sea, que probablemente, pues ya sabemos, primero que tiene que ser más allá del 30% y siempre tiene que ser o sea de carácter, por decirlo así, permanente, en el que no sea puntual, ¿vale? Pero se entiende por permanente todo aquello que supere más del 30% de la jornada mensual, anual o la que venga referida en el convenio colectivo de aplicación. Y luego hay una compensación, la que es mensual o diaria, esos 55 euros mensuales, bueno, desde 23 a 55, o la compensación que también he establecido, que se fija a diaria por día efectivo de trabajo, que puede ser hemos visto desde 2,5 a 3,5 euros diarios en los cuales se realiza el trabajo. Esa compensación, yo entiendo, bajo mi punto de vista, esa compensación incluye ya todo tipo de gastos derivados del teletrabajo. Incluye también, en el caso, los gastos derivados del suministro, de luz, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, estarían incluidos, bajo mi punto de vista. Pregunta también interesante de Evita. Dice, si un empleado que teletrabaja cambia su domicilio habitual a una comunidad diferente de la del centro de trabajo, ¿los gastos de desplazamiento los debe compensar la empresa? Me imagino que no. El desplazamiento, estamos diciendo. Seguirá teniendo que pagar todos estos, pero el desplazamiento en sí. Ese es yo creo que ese es el caso de la sentencia de la Audiencia Nacional que ha comentado Juan Tomás. Es un caso muy similar en ese supuesto, Juan Tomás. Yo creo que la sentencia lo que viene a regular al final es que el pool de transporte no está justificado incluirlo como gasto dentro de lo que es el trabajo, entre otras cosas porque si en realidad el pool de transporte tiene una finalidad de compensación de un gasto, de un suplido, por lo tanto, nos iríamos al artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores, que los suplidos no se consideran salario o no tienen naturaleza salarial. En esos casos, si ese pool de transporte no es necesario abonarlo porque el trabajador no va a prestar servicios con carácter presencial o en un porcentaje se puede disminuir en cuanto a los días que el trabajador va a pasar a prestar servicios en modalidad de teletrabajo. Y yo creo que eso, en principio, esa sentencia lo justifica que se elimine en parte o totalidad ese producto de transporte que pueda percibir el trabajador. Cuestión distinta, como también ha comentado María, es el tema y Juan Tomás, también la otra sentencia, es el tema de los tickets restaurante o la ayuda de comida. Voy a intentar agrupar un poco para no marearos demasiado. A ver, pregunta de Sandra. Dice, ¿la empresa debería ver para cada persona cuántos días teletrabaja y pagar solo por esos días? O si has acordado, por ejemplo, 2 días por semana, los haga o no los haga, hay que pagarlos. Yo pienso que estamos muchas veces, como he comentado antes, hay convenios colectivos que no especifican, ¿vale? Y otros convenios colectivos que están especificando, quizás sea lo correcto,
en más de la cuenta. Me refiero que se establece o la compensación mensual o la compensación diaria, bien especificando que es por día efectivo de teletrabajo, con lo cual, si hay un día que no se teletrabaja, aunque estén dentro de los señalados en el propio acuerdo individual de trabajo a distancia, ese día no se cobra esa compensación. Y luego hay muchos convenios también, bueno, los que hemos visto, de los acuerdos individuales, que establecen que la compensación de esos 55 euros mensuales es en la proporción de jornada que se realice en modalidad de teletrabajo a distancia, ¿vale? Es decir, yo entiendo que lo que se está regulando es que si el teletrabajo, la modalidad de trabajo a distancia es al 100%, la compensación mensual es 55. Si la modalidad de teletrabajo es inferior al 100%, sería la parte proporcional de esos 55 euros. Vale. Pregunta para María. En nuestro caso, esta es de Elena. En nuestro caso, antes de salir el Real Decreto, teníamos un día de teletrabajo a la semana en el que no dábamos ticket restaurant, pero sí dábamos cuando el trabajo era presencial. Ahora vamos a dar el 40% de la jornada, me imagino que en teletrabajo, por lo que nos aplicará la regulación del Real Decreto. ¿Tendríamos que dar el ticket restaurant además de la compensación a partir de ahora? Vale, a ver si no... sí que es cierto que tiene que venir reflejado en convenio o acuerdo colectivo que la ayuda de comida se dé sí o sí va al puesto de trabajo. Corregidme, Juan Tomás y Gonzalo, si me equivoco, porque al final el beneficio social es, bueno, pues es una ayuda para la comida, como decíamos, además en la ley de IRPF, que queda reflejado independientemente del lugar, el horario y demás. Entonces, si en el acuerdo efectivamente viene especificado que sí o sí es en puesto de trabajo, te doy la ayuda, si no, no, pues ahí evidentemente si está en teletrabajo tendrán que seguir de la misma manera. Día que no vaya, ¿no? Corregidme, por favor, Gonzalo y Juan Tomás. Sí. Además, la famosa sentencia de la Audiencia Nacional que ha estimado la demanda a favor del conflicto colectivo, a favor del sindicato, lo que ha establecido es, evidentemente, puede resultar una paradoja respecto a la pregunta anterior de la supresión del puro transporte, pero la propia Audiencia Nacional ha resuelto de forma distinta. Pero en el caso de la ayuda a comida, sí es verdad que lo que ha establecido es que además, sobre todo si viene regulado por convenio colectivo, que es una condición que está adscrita al puesto de trabajo, ¿vale? Con lo cual su supresión, no quiere decir que no se pueda suprimir, pero su supresión implica el tener que llevar a cabo el procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo. Exactamente. Que revisen el convenio o el acuerdo, si especifica que sí o sí es que tiene que estar en el puesto de trabajo. Si no, no deberían quitarlo. Para Juan Tomás y Gonzalo, pregunta de Begoña. ¿La empresa se puede negar a pagar los suministros? La empresa, siempre que tenga teletrabajadores regulares, no puede negarse a compensar los suministros. Es decir, de hecho, el trabajador no puede incurrir en ningún gasto para prestar sus servicios. Es decir, si en este caso esa empresa tiene teletrabajadores regulares que estén dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 28/2020, en ese caso la empresa tiene la obligación y el deber de compensar esos gastos. Y esos suministros en los que incurra el trabajador por prestar servicios. Sí. ¿Qué pasa si el trabajador... Lo que tampoco tendrá sentido es que el trabajador intente beneficiarse de esa compensación de los suministros, en el sentido que no todo lo que el trabajador esté en este caso como gasto suyo particular, privado, del pago del suministro en su casa, de la luz, el agua, etcétera, etcétera, no todo lo podrá imputar. No, la totalidad de la cuenta de la factura no lo podrá imputar a la compensación del gasto del teletrabajo, evidentemente. O sea, lo que yo creo que iremos a situaciones un poco que la propia norma y las sentencias que quieran ir a un criterio de racionalidad, ¿no? Con lo cual, lo que tampoco se va, entiendo yo, lo que tampoco creo que los jueces y los tribunales acaban admitiendo, entre comillas, y entiéndase la expresión, es situaciones un poco de abuso, ¿vale? Ni por parte del empresario ni por parte del trabajador. Claro. Emelina pregunta, ¿ven posibilidades de que no haya que tributar en su totalidad por la compensación de los gastos extraordinarios o por facilitar equipos? Eso es un futurible.
Sí, sobre todo porque cuando nosotros antes teníamos vigente la ley Hogares Conectados a Internet, HCI, ¿no? Sí. Hogares Conectados a Internet. Pero efectivamente esa exención ya pasó a la historia y ahora, bueno, a día de hoy no tiene ninguna exención, ¿no? Si no habrá que trabajar en ello y será un segundo paso. Sí, pero... Sí, yo lo comento también. Es decir, esto pasa como la cotización, ¿no? Yo creo que la Seguridad Social desde el año 2013 aclaró que todo concepto que no esté expresamente excluido es cotizable. Y yo creo que también vamos un poco a la situación del IRPF, aunque si hay cosas o si hay conceptos que pueden ser cotizables, pero no computables a efectos de la base imponible del IRPF, pero la tendencia, entiendo, y estoy haciendo poniéndome en la mente de Hacienda o El legislador, ¿no? del legislador, efectivamente, ¿no? Yo creo que el carácter general es que sí, y la excepción será la que expresamente se regule por parte del legislador en cada caso o concretamente respecto a cada concepto. Pregunta de Cristina. Nosotros nos estamos planteando una tarifa plana tanto si el trabajador teletrabaja 2, 3 o 4 días a la semana, eso da igual. Desde el punto de vista laboral, ¿lo veis correcto? Lo que sí que veo es que se podría considerar salario en especie parte de la cantidad los que teletrabajan menos días. ¿Es correcto? ¿Consideráis que hemos de tener más aspectos en consideración si pagamos una tarifa plana? Si queréis, voy por partes. Primero. Maite, el inicio de la pregunta ha habido un corte y no te hemos entendido. Vale. Cristina nos dice que están planteándose una tarifa plana, tanto si el teletrabajador teletrabaja 2, 3 o 4 días a la semana. Y pregunta, ¿desde el punto de vista laboral lo veis correcto? Sí, de hecho eso es lo que recogen unos cuantos de los convenios que hemos citado. Es decir, establece una tarifa plana que va desde 20 y pocos euros hasta 55, pueden llegar a ser hasta 60. Una tarifa plana mensual e incluso una tarifa plana diaria. ¿Vale? Sí, yo creo que eso es incluso me apuro, la tarifa plana mensual es la que se va a ir generalizando con el paso del tiempo. Y Cristina también dice, claro, que la parte que no se utiliza porque el teletrabajador no teletrabaje 4 días, sino solo 2, esa parte que queda fuera, ¿se puede considerar salario en especie? Lo que pasa que es lo que comentaba antes, es decir, esa tarifa plana de los 23, 30, 40 o 50 euros, se da a entender que es una tarifa plana por la prestación de servicio en modalidad de teletrabajo al 100%. Con lo cual, muchos de los convenios ya establecen un poco el prorrateo de que esa tarifa plana, la compensación que se abonará al trabajador es la parte proporcional de jornada que realice en trabajo a distancia. Eso yo creo que eso va a permitir tanto al empresario, va a permitir afinar lo que es la compensación de ese gasto. Es decir, eso no va a ser café para todos o 55 euros tarifa plana en cualquier modalidad de trabajo, sino que se irá ajustando a cada persona específico, y de ahí la importancia de que el acuerdo individual se recoja que si usted trabaja 2 días a la semana en teletrabajo y eso conlleva que es un 35% de su jornada, esa compensación de 55 euros será en la parte proporcional 75%. A ver, si esta pregunta os la traslado bien, es de Pablo. Dice, ahora mismo se trata como suplido y debe haber exención de Seguridad Social y de IRPF si se presentan justificantes, pero no se sabe realmente si cambiará a futuro. ¿Puede la empresa optar a pagar directamente un bruto con la correspondiente retención de IRPF y Seguridad Social para facilitar el proceso, evitar la carga administrativa de justificación documental y evitar riesgos? Hombre, yo no sé si puede. Evidentemente, yo creo que la pregunta tal y está como está formulada casi es una respuesta. Es decir, si quiere facilitar la propia empresa la cuantificación o la compensación del gasto, pues evidentemente no entrará en muchos detalles. Pero si quiere hacerlo de una forma
Y yo vuelvo a repetir que esto es individual, esto debe hacerse con acuerdo individual. La negociación colectiva recogerá el acuerdo, por decirlo así, o la fórmula, el acuerdo marco, o la fórmula en la cual se contemple esa compensación de ese gasto para un sector determinado o para una empresa, si estamos hablando de un convenio de empresa. Pero luego habrá que ir caso a caso, individualmente, y ahí lo importante será lo que se recoja en el acuerdo individual entre la empresa y el trabajador. ¿Vale? Vale. Maite, Yo creo perdón, que tenemos que ir a eso. Sí, nosotros por aportar un poco como proveedor, lo que os comentaba antes, que quizás lo contaba un poco caótico, pero sí que es verdad que intentamos adaptarnos a esas necesidades de las empresas para descargarles de ese trabajo administrativo. Nosotros con esta tarjeta lo que hacemos es limitamos a ciertos sectores, efectivamente, para que pueda solo comprarse si hace falta la silla y si nos quiere decir hasta el establecimiento, solo válida en un establecimiento determinado. Con lo cual acotamos tanto ese uso que quitamos esa carga administrativa para la factura, para el justificante y demás. Perdón, esa puntualización. María, nos preguntan si la tarjeta es física, es digital también. Vale, sí, cuando os decía que nos estamos adaptando y vamos a un futuro, diría corto o medio plazo, vamos a ser 100% digital. A día de hoy hemos digitalizado la tarjeta restaurante, somos 100% digital, se le envía al empleado a través de una aplicación para que se descargue su tarjeta virtual. En breve, a día de hoy es tarjeta física. Para lo que es este nuevo producto, pero en breve también la digitalizaremos. Hemos empezado con comida, que es la tarjeta que más se usa, es diaria, sin embargo es verdad que esto es un gasto puntual, que en el fondo entregar una única tarjeta pues, no tiene mayor inconveniente. Vale. Hay varias preguntas en torno a la misma idea y es si el trabajador puede renunciar a la compensación de los gastos. Especialmente preguntan empresas más pequeñas, claro. Para que no le suban los impuestos, ¿no? Claro, un poco de todo. Aquí entramos ya con los famosos principios de indisponibilidad de derechos e irrenunciabilidad de derechos. Si dentro de esa compensación de gastos, sobre todo si viene recogido en convenio colectivo, yo entiendo que lo que venga recogido en convenio colectivo va a ser difícilmente renunciable por parte del trabajador. ¿Vale? Lo veo así. Claro. Ahora bien, en el acuerdo individual, yo creo que el acuerdo individual no debe de recoger una condición que empeore la que venga recogida en el convenio colectivo. En todo caso, que la pudiera mejorar. A mí se me antoja bastante complicado. No quiero decir que luego la práctica no ocurra. Sobre todo si es una micropyme o tiene pocos empleados, pues el hecho de que o incluso esa compensación se pueda entender que está compensada y absorbida en otros conceptos. Por ejemplo, algunos de estos convenios colectivos que hemos comentado establece específicamente que la compensación de gastos no será un concepto compensable y absorbible, que creo que eso también recoge que será renovabilizable, es decir, se actualizará conforme a la fórmula que también se fije dentro del convenio de incremento salarial o revisión salarial. O sea, casi le da la naturaleza de un concepto salarial más y las fórmulas de revisión y la no compensación, si expresamente se recoge, pues yo difícilmente creo que el trabajador pueda disponer de ese derecho o renunciar a ese derecho. Más bien diría que no. Maite, mi consejo a la empresa es que si no tiene retribución flexible, también que favorece a nivel fiscal al empleado. Si en ningún momento lo tiene implantado, es un buen momento también para poder obtener ventajas fiscales con otro tipo de productos. Vale. Tenemos muchas preguntas y ya nos pasamos 5 minutos del horario previsto. No sé si os parece mejor que os las pase después por privado, intentemos hacer un pequeño resumen, porque no nos va a dar tiempo a todas, esa es la verdad. Tenemos como 20 preguntas aquí por contestar. Así es que, perfecto, ¿os parece como lo bien? Consideres. Sí, luego os las paso, intentamos hacer un pequeño documento breve contestando las
todas, ¿no? Y además así las agrupamos porque hay algunas que se parecen un poquito, ¿vale? Pues Estupendo. muchísimas gracias por lo que os decía antes, por la concesión de un tema tan intenso y que genera y va a seguir generando muchas dudas, mucha controversia, y que este sí que ha venido para quedarse, este no se va a ir nunca, me parece a mí ya. Muchísimas gracias a los tres, un placer como siempre, y a todos los que os habéis conectado también. Cuidaros mucho estos días. Muchísimas gracias, Maite. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós. Adiós.